Ahora estás escuchando Podcast Agricultura. Hola a todos, espero que estén teniendo un excelente día. Soy Olmo Axayacat y los saludo con mucho gusto. El día de hoy en este episodio del podcast quiero compartirles una breve reflexión, pero muy interesante, porque quiero hablar sobre cómo un profesionista agrícola puede ampliar su nivel de expertise, convirtiéndose justamente en experto en un área afín a la cual ya sea experto en este momento y de esta manera complementar, su oferta de valor. Recientemente me he estado planteando el convertirme en un analista de datos y revisando un poco el tema al respecto. La realidad es que con la carga de trabajo que traigo en estos momentos, considerando la carga de trabajo en la empresa en la cual creo contenidos y la creación de contenidos para mis propios proyectos, pues la realidad es que no es algo que pueda yo lograr este mismo año. Incluso a lo mejor lograrlo en 2 o 3 años se ve difícil y por lo tanto me he estado planteando entonces convertirme en analista de datos de aquí a los siguientes 5 años. ¿Por qué razón yo, siendo un creador de contenidos, en este caso enfocado al sector agrícola y que trabaja justamente en una empresa con un buen sueldo, buenas prestaciones, un gran equipo de trabajo creando contenidos, por qué razón querría yo, en este caso, pues convertirme en analista de datos? Y la cuestión, en este caso, la respuesta es bastante simple. Actualmente el agro dispone de una cierta cantidad de datos puestos en bases de datos como pueden ser la del CIAP, la de Faustat, las bases de datos de Luzda, y muchísimas veces en la agricultura no aprovechamos todo lo que debiéramos esos datos, porque al final de cuentas pues es una gran cantidad de información y hay que tener la habilidad para obtener información que nos pueda aportar valor de esos datos. Entonces, en este sentido, pues yo a lo largo de los últimos años he trabajado un poco con datos. Puedo decir que tengo un nivel intermedio en cuanto al manejo de Excel para extraer información de datos, porque es justamente parte de mi trabajo actual. Me dedico a buscar bases de datos agrícolas, a descargarlas, a procesarlas con Excel, a obtener algunos datos que puedan ser la base de determinados contenidos como artículos y white papers, noticias. Pero al final de cuentas yo mismo entiendo que estoy lejos de llegar todavía a un análisis exhaustivo de datos que realmente pueda dar un panorama sobre lo que está sucediendo actualmente en determinada región o cultivo, o más importante aún, que nos pueda generar una perspectiva de lo que va a suceder el siguiente año o los siguientes 3 años en un cultivo o en una región específica agrícola. Ahora bien, platicando yo con varias personas del sector, la realidad es que no he dado yo con un analista de datos enfocado única y exclusivamente a la agricultura y hablando obviamente en lengua hispana. A lo mejor, posiblemente, estoy seguro que por ahí debe haber alguno que otro que se dedique a esto, pero no es un perfil profesional muy común en estos momentos. Y debemos de tener bien presente algo que va a suceder en el futuro cercano, que espero que suceda en el futuro cercano. La agricultura, con la llegada de sensores, con la implementación, ahora sí, de agricultura de precisión y otras tecnologías, va a comenzar a llenarse de muchísimos datos. Claro, no estamos hablando de que esto vaya a suceder en el siguiente año, en este año o en los siguientes 2 años, porque todavía hay muchos retos en el caso de México y Latinoamérica que debemos de superar para que realmente la agricultura se tecnifique. Pero ya estamos viendo el surgimiento de todas las tecnologías aplicadas al agro y todas esas tecnologías nos van a dar como resultado una gran cantidad de información. Por lo tanto, de cara al futuro, los siguientes, estamos en 2023, no pongámosle 5 años, de 2028 en adelante yo considero que el tema del análisis de datos en la agricultura va a ser un sí o sí, va a ser algo indispensable para todas aquellas empresas que trabajan en este sector y por lo tanto pues se va a requerir este perfil. Hay que tener algo también en cuenta y es que si ya una empresa requiere analizar datos,
pues básicamente contrata un analista de datos que se dedique en este momento a analizar datos de otra industria y al final de cuentas el análisis de datos pues es exactamente el mismo. Estas personas, estos perfiles profesionales utilizan las mismas herramientas, utilizan los mismos conocimientos que tienen para analizar datos de minería, datos de tecnología, pues los pueden implementar para la agricultura. Pero una cosa es analizar los datos y otra es poderle dar proyección a esa información. Y para poderle dar proyección, pues tienes que saber de lo que estás hablando y por lo tanto, en determinado momento las empresas van a requerir estos analistas de datos que sean especialistas en agricultura, que sean de formación agronómica. Y esta es la principal razón por la cual estoy actualmente pensando seriamente en convertirme en analista de datos. La realidad es que, como ya les comenté, no tengo muchísimo tiempo. Sin embargo, de todos modos, esos 5 años van a pasar. Y pienso que si en esos 5 años cada día veo una clase, le dedico 10, 15 minutos, seguramente voy a poder conseguir mi objetivo. ¿Y por qué les comento todo esto? Porque en la actualidad, con toda la información, con todas las herramientas, con todo el conocimiento disponible, uno puede crear su propio perfil profesional y uno puede decidir en qué quiere estar trabajando en los siguientes años. Algo que debo comentarles en este momento es que yo me encuentro trabajando en un equipo de marketing como creador de contenidos digitales, textos, audios, videos relacionados con agricultura. Analizo, como ya les comenté, bases de datos para obtener información. Pero al final de cuentas yo no estudié, no tengo ninguna certificación, no tengo nada, digamos, oficial con lo que demuestre que yo estudié algo al respecto. Pero durante los últimos 10 años, bueno, en este caso ya son 11 con 2023, yo me he formado de manera personal en estos temas justamente porque siempre me habían gustado y debo confesarles que en un inicio yo no veía una salida profesional en esto, es más, ni siquiera me lo planteaba. Ahora, después de muchos años, puedo ver hacia atrás y analizar todos los errores que cometí. Pude haber hecho mi proceso o recorrer mi camino mucho más rápido, pero al final de cuentas estoy donde estoy por la autoformación. Entonces, estaba platicando yo con unos amigos y les comentaba justo esto de convertirme en analista de datos y decían como que ¿para qué? ¿Por qué? Era difícil y pues sí, la realidad es que se necesitan manejar ciertos software, se necesita tener cierto conocimiento informático, de matemáticas, de programación, etcétera. Pero como ya les comenté, el tiempo va a pasar. Y la realidad es que con todo lo que hay disponible lo veo muy factible durante un largo periodo de tiempo. Si yo les dijera me quiero convertir en analista de datos en este año, pues no lo veo viable porque no tengo el tiempo. Las herramientas están, pero no tengo el tiempo. Pero si yo les digo que me lo quiero convertir en 5 años, lo veo muy viable porque al final de cuentas pues estamos hablando de muchísimos días y si cada día le dedico 10 minutos, seguramente lo voy a lograr. Todo esto se los comento, como ya les dije, porque ustedes hoy en día pueden crear su perfil profesional. Si ustedes están contentos, conformes con su perfil profesional actual, eso es excelente. Al final de cuentas, creo que si ustedes estudiaron algo y se están dedicando a ello, si ustedes estudiaron una cosa distinta a la que se están dedicando ahora, pero eso les llena, creo que es importante aceptarlo y partir de este punto. Y de igual manera, si lo que están haciendo en estos momentos no les llena, no les satisface, pues también hay que partir de ese punto. ¿Por qué? Porque ustedes, pongamos un ejemplo, podrían ser asesores en campo y podrían ser asesores específicamente para el cultivo, por ejemplo, de la piña y ser muy buenos asesorando el cultivo de la piña. ¿Cuántos otros asesores buenos asesorando el cultivo de la piña conocen? Seguramente muchos. No yo que soy asesor de zarzamora y otras berries, pues conozco muchísimos muy buenos asesores, incluso mejores que yo, y les aprendo cada día, pero al final de cuentas yo lo que siempre he buscado es algo que me distinga, ¿no? Si yo en este momento dijera, pues ya no me quiero dedicar a creación de contenidos y análisis de datos, quiero dedicarme realmente de lleno a la asesoría, yo lo que haría sería buscar este punto que me pueda diferenciar del resto de buenos asesores, en este caso en el cultivo de la piña.
Por ejemplo, ¿qué es lo que haría yo en este momento? La realidad es que desconozco todo sobre el cultivo de la piña, pero me metería a ver temas de nuevas tecnologías. Oye, ¿se están aplicando drones en el cultivo de la piña? ¿Se está aplicando algún tipo de robot? ¿Se está mecanizando el cultivo de alguna manera? Si no se está haciendo, ¿cómo se podría empezar a hacer? ¿Se podría utilizar algo de imágenes satelitales? Me metería mucho en esos temas que me ayudarían a convertirme en un mucho mejor asesor de piña y que me diferenciarían del resto porque no creo, bueno, seguramente habrá algún ingeniero especialista en piña que esté muy metido en el tema de tecnologías, pero no es un perfil muy convencional. Esto es nada más por mencionarles un ejemplo, pero ustedes en este momento pueden definir dónde quieren estar en el futuro y pueden crear su perfil profesional de acuerdo a las necesidades que ustedes ya han detectado en las empresas. ¿Qué es lo que requieren las empresas? Oye, las empresas requieren un determinado perfil, pues, ¿qué me falta para completar ese perfil? Porque seguramente si lo completan van a tener mejores oportunidades laborales y eso implica pues un mayor salario, un mejor puesto, mayores prestaciones, etcétera. Y bueno, hasta aquí la reflexión que les quería compartir el día de hoy. Sé que a veces crear nuestro propio perfil profesional puede parecer algo extremadamente difícil y la realidad es que la mayoría de las ocasiones es muy sencillo. Si ya somos expertos, si ya somos especialistas en un tema, seguramente fuera de ese tema en el cual eres experto o experta, hay otros temas de la agricultura que te gustan. Solo ponte a pensar cómo podrías conjuntar esos dos temas para convertirte en un especialista, no solo en cada uno de manera individual, sino en conjunto. Y bueno, a todos ustedes, muchísimas gracias por estar ahí. Recuerden que yo los espero muy pronto con un nuevo episodio del podcast. Hasta luego. Hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por escuchar Podcast Agricultura.